Tras el mito del Día de Muertos. Parte 1. El Día de Muertos, tradición con orígenes católicos y paganos, no prehispánicos. ¿Sabía que el Día de Muertos no es de origen prehispánico y, siendo rigurosos, tampoco se trata de una combinación de diferentes creencias y tradiciones indígenas y europeas? Bueno, esto es lo que dicen algunos estudiosos. Otros, en cambio, sostienen que sus inicios se registraron precisamente en las culturas que poblaban Mesoamérica antes de la llegada de los españoles. Sin embargo, al final, reconocen que esta celebración es la unión de lo católico con lo mesoamericano. Unos más afirman salomónicamente que el Día de Muertos es una tradición en la que se sincretizan, es decir, se amalgaman tradiciones indígenas e hispánicas sin que haya supremacía de unas sobre las otras. ¿Cuál de estas tres versiones es la correcta? Veamos con más detalle. En México, el Día de Muertos es una celebración incomparable, vibrante y profundamente arraigada, en la que se recuerda y honra a los seres queridos que han fallecido. Esta celebración se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre y coincide con las festividades católicas de Todos los Santos y los fieles difuntos. Por muchos es aceptado que esta tradición combina elementos indígenas y europeos y que es un reflejo de la riquísima herencia cultural mexicana. Los altares de muertos son una parte central de la celebración. Están decorados con múltiples ofrendas como flores de cempasúchil, velas, calaveras de azúcar y figuras de papel picado. Además, en ellos se colocan los alimentos y bebidas favoritos de los difuntos. Las familias visitan los cementerios para limpiar y decorar las tumbas y muchas veces pasan la noche ahí, en un ambiente entre nostálgico y festivo. Para muchos mexicanos, con toda seguridad, debe ser motivo de orgullo el que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, haya reconocido al Día de Muertos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, destacando su importancia cultural y su singularidad. En la primera parte de esta serie abordaremos la versión de que los festejos del Día de Muertos se originaron en la Europa medieval bajo el auspicio de la Iglesia Católica. Vamos por partes. Para algunos estudiosos, en México la celebración del Día de Muertos se sustenta en un gran mito que fue creado por los grupos en el poder y tiene un fuerte interés turístico y económico. Hagamos un poco de historia. Según esta versión, con el impulso de las políticas nacionalistas, a partir de los años 40 del siglo XX, comenzó a proliferar la idea de que México es un país fervientemente creyente del más allá y de que aquí los mexicanos nos hablamos de tú con la muerte y hasta nos burlamos de ella porque nos pela los dientes. Incluso nos la comemos cuando disfrutamos las sabrosas calaveritas de azúcar, amaranto o chocolate. En esos años se registró un relativo interés por lo folclórico y por lo indígena, pero no lo actual sino lo prehispánico, particularmente en cuanto a sus ritos, ceremonias y celebraciones. Sin embargo, a lo mexicano se le relacionó específicamente con el pueblo mexica, el pueblo más poderoso de Mesoamérica a la llegada de los españoles. En ese contexto, se generó el mito de que las fiestas de Todos los Santos y de los fieles difuntos tenían un origen prehispánico, aun cuando en realidad en dichas celebraciones se rescatan y recrean algunas prácticas y costumbres coloniales, católicas y paganas. Veamos esto con más detalle. Desde la antigüedad, los pueblos del mundo han dedicado ofrendas a sus muertos cercanos, a sus héroes y a sus dioses. En Mesoamérica, antes de la llegada de los españoles, los diferentes pueblos tenían sus calendarios para rendir culto a las deidades asociadas con la vida y con la muerte. Como producto del intercambio comercial y de las guerras, ya fuera por convicción o por imposición, los pueblos prehispánicos aceptaban los dioses de otras culturas, con lo que se producía
una fusión de creencias y prácticas religiosas. Por ejemplo, la religión mexica se caracterizaba por adoptar dioses de otras culturas en lugar de imponer los suyos. Sin embargo, luego de la llegada de los españoles, con la caída de los poderosos mexicas y el largo proceso de colonización, solo algunos pueblos pudieron dejar memoria en anales y códices de sus prácticas culturales, de sus celebraciones y de sus rituales. Con base en alguna de esas fuentes, a partir de los años 40 del siglo XX, diferentes estudiosos han interpretado y generado el mito de que las celebraciones del Día de Muertos tienen su origen en la época prehispánica. No obstante, otros más reconocen un proceso de comunión con los ritos católicos y han llegado a señalar que las fiestas del 1 y 2 de noviembre sí pueden asimilarse al calendario ritual mexica. En contra de estas posiciones, varios estudiosos han interpretado que dichas celebraciones son, fundamentalmente, recogidas de tradiciones españolas, coloniales, católicas y hasta paganas, y que durante el largo proceso de colonización fueron enseñadas por frailes y curas a los indígenas y a los mal llamados mestizos. Pero ¿cuáles son esas tradiciones? Veamos primero cómo y cuándo se instituyó la celebración del Día de Todos los Santos. En términos muy generales, podemos decir que el Día de Todos los Santos, que se conmemora el 1 de noviembre, se instituyó para celebrar a los beatos, es decir, a los difuntos cuyas virtudes han sido certificadas y pueden ser honrados con culto, a los canonizados, o sea, a los fallecidos que han sido declarados santos y a los mártires cristianos. Vamos por partes. La muerte es uno de los temas centrales del catolicismo. El llamado misterio pascual es la base en la que se sustenta la fe católica y cristiana y la celebración más importante de la Iglesia. Para los creyentes, la resurrección de Jesús representa la liberación de la esclavitud del pecado y el camino hacia la vida eterna. Hace cientos de años, en Europa se exigía enterrar los cuerpos de los difuntos, ya que la sustancia física resucitaría el día del juicio final. La sepultura debía realizarse en cementerios católicos, considerados como tierra bendita. Así, esta práctica se convirtió en un rito que se unió al misterio de la resurrección y a la adoración de las osamentas de los santos y de otras reliquias. A partir de la Edad Media, una de las principales fuentes de ingresos de la Iglesia Católica y de los papas fueron las reliquias, es decir, los restos de los santos que se conservaban en lugares sagrados y eran objeto de gran veneración. También se consideraban y se consideran reliquias los restos mortales del cuerpo de un mártir, su sangre, los instrumentos de su martirio y diferentes objetos de su uso personal. ¿Cómo se obtenían los ingresos? A las reliquias se les otorgaron múltiples poderes, como el de servir de intermediarias entre Dios y los seres humanos, razón por la cual debían conservarse en el altar debajo de la reliquia más importante, es decir, el cuerpo de Cristo. La veneración de las reliquias comenzó a darse muy fuertemente con el culto a los mártires en las catacumbas y luego en las iglesias. En estos espacios se guardaban las reliquias de aquellos que habían sido martirizados. Las catacumbas y los terrenos aledaños a las iglesias también eran cementerios donde se enterraba a los católicos. El precio del sitio de entierro dependía de la cercanía con los santos y con los mártires, es decir, con sus reliquias, pues se creía que desde ahí sería más fácil obtener su intercesión con Dios y alcanzar la vida eterna. Además, con el tiempo, las peregrinaciones a los sitios en los que se conservaban las reliquias fueron decisivas para abrir vías de comunicación y algunos lugares de culto se convirtieron en importantes centros económicos. La abundancia de mártires católicos se debió a que desde su origen la Iglesia y sus creyentes fueron perseguidos. Sin embargo,
Solo algunos de estos mártires fueron ampliamente conocidos y reconocidos, mientras que la inmensa mayoría murió en el anonimato. Por eso, los papas y otros jerarcas de la Iglesia propusieron, en diferentes épocas, una celebración en su honra. Algunos estudiosos sostienen que en el siglo IX esta celebración, a la que se dio el nombre de Todos los Santos, quedó establecida para el día 1 de noviembre, aunque otros señalan que eso ocurrió en el siglo XI y que hasta el siglo XIII fue aceptada por la Iglesia romana. Durante la celebración de Todos los Santos, las iglesias y santuarios exhibían sus reliquias. Los creyentes las veneraban y les pedían que intercedieran por ellos para el perdón de sus pecados y su salvación eterna. A finales del siglo XI aparecieron los sufragios y las indulgencias. La indulgencia no perdonaba el pecado, solo permitía conmutar la penitencia, por lo que el creyente tenía que ofrecer algo a cambio. Por ejemplo, una peregrinación, ayunos, oraciones o limosnas, las cuales se fueron haciendo cada vez más comunes y cuantiosas. Con el paso del tiempo, en los reinos católicos de León, Aragón y Castilla, por ejemplo, esta celebración se fue enriqueciendo y se le agregaron nuevos elementos. Así, se comenzaron a elaborar alimentos dedicados específicamente a las fiestas. Algunos de los más comunes eran dulces y panes, cuyas formas buscaban imitar las de las reliquias de los santos y de los mártires, como huesos, cráneos, astillas de huesos y hasta esqueletos completos de variados sabores. En regiones de lo que ahora es Italia, se tenía una costumbre similar. Al parecer, los alimentos en forma de hueso se preparaban con pasta de almendra y también se elaboraban unos con las formas de las frutas y de los animales con los que se identificaba a cada santo. Además, se hacían roscas que simbolizaban el fin de la vida y galletas que tenían la figura de animales y muñecos. En cualquier caso, estos alimentos se llevaban a la iglesia para que fueran bendecidos y de regreso a las casas eran colocados en una especie de altar conocido como Mesa del Santo, cuyo elemento principal era la imagen del santo al que se le rendía culto. Con este ritual se buscaba santificar las casas y solicitar la intermediación protectora del santo. Para algunos estudiosos, la celebración de Todos los Santos llegó a estas tierras en la época de la Nueva España. Sin embargo, debe aclararse que en los primeros años del largo proceso de colonización, en las iglesias no había ninguna reliquia, lo que obligó a que algunas fueran importadas desde Roma. Al parecer, las primeras reliquias llegaron por el puerto de Veracruz, desde donde fueron trasladadas a la Ciudad de México. Se cuenta que a su paso por cada poblado, los indígenas convertidos al catolicismo dispusieron arcos con flores para recibir las reliquias y las acompañaron a lo largo del camino, ejecutando piezas musicales y diversos cantos como muestra de adoración. En la segunda mitad del siglo XIX, en la capital del país se exponían al público las reliquias de poco menos de 20 santos y mártires, tanto en la catedral como en otras iglesias. Al igual que en España, en estas tierras se elaboraron dulces que también trataban de imitar la forma de las reliquias, como cráneos, esqueletos, tibias y otro tipo de huesos. Esos dulces eran conocidos como alfeñiques y por lo general se preparaban en moldes de barro con azúcar derretida. También se hacían panes cubiertos con azúcar rosada a los que se daba formas de niños, mientras que otros eran redondos con los huesos alrededor. Veamos ahora cómo y cuándo se instituyeron las celebraciones del Día de los Fieles Difuntos. En términos muy generales, podemos decir que el Día de los Fieles Difuntos, que se celebra el 2 de noviembre, se dedicó a quienes continúan purificándose para entrar al cielo, es decir, para las almas que están en el purgatorio. Con sus oraciones, los vivos ayudan a estas almas a limpiar sus pecados
y gracias a esto pueden lograr su salvación. Vamos por partes. El primer intento por instaurar una celebración para los difuntos se registró en los últimos años del siglo X en Francia, después de la epidemia de la peste negra o bubónica que asoló a gran parte del mundo en el siglo XIV y que ocasionó millones de muertes. En Europa la Iglesia Católica formalizó el día 2 de noviembre para orar por los fieles difuntos. Para entonces ya se había aceptado la idea del purgatorio como un lugar en el que las almas van a expiar sus pecados veniales antes de entrar al cielo. De acuerdo con los principios religiosos, los fieles creían que gracias a sus plegarias y a las de otros, por medio de los sufragios y de las indulgencias, se les otorgaría la licencia para salir más rápido del purgatorio o evitar la condena eterna en el infierno. Por eso, todos los que habían sufrido la pérdida de un ser querido acudían a las iglesias para que durante las misas, por medio de sus plegarias y sufragios, todos los miembros de la comunidad intercedieran por su rápido perdón. Al parecer, solo los días 2 de noviembre y el de la Navidad era permitido oficiar varias misas. Las iglesias y sus calles aledañas se adornaban con crespones o lazos negros y telas pintadas con huesos que cubrían las paredes, así como con versos alusivos a la muerte. En la entrada de los templos era común que se plantara un esqueleto que daba la bienvenida a los fieles, y en medio de la nave se montaba un catafalco, es decir, una plataforma elevada adornada con calaveras, huesos y esqueletos en la que se colocaba el féretro. Además, el permanente repicar de las campanas invitaba a los feligreses a asistir a los oficios, mismos que terminaban con un sermón y el rezo del Santo Rosario. En pocas palabras, las celebraciones de los días 1 y 2 de noviembre servían para recordar a los difuntos, para pedir perdón por los pecados y para hacer una reflexión sobre la fragilidad de la vida y la esperanza de la resurrección. Por otra parte, luego de la formalización y aceptación de la idea del purgatorio, en los testamentos de los fieles se comenzaron a asignar grandes fortunas para la celebración de misas y plegarias en favor de los difuntos, prácticas a las que se les dio el nombre de obras pías. Además, se establecieron las capellanías, cuya finalidad también era la de oficiar misas en memoria de los difuntos. En este caso, una persona, a la cual se denominaba fundador, donaba algunos bienes para que con la renta que éstos produjeran se sostuviera a un capellán, quien quedaba obligado a decir o a mandar decir si todavía no estaba ordenado cierto número de misas en favor del alma del fundador y de las personas que este último estipulara. Hasta aquí hemos visto por qué la Iglesia Católica instituyó la celebración de los fieles difuntos. Sin embargo, algunos estudiosos señalan que siglos antes de nuestra era, los romanos ya creían en el retorno de las almas de los muertos y lo celebraban. Según esto, en una fecha que no se ha logrado precisar, a las 12 de la noche, los jefes de familia, conocidos como paterfamilias, lanzaban a los techos de las casas unas habas asadas que se comían con motivo del aniversario de los muertos. Se creía que estas habas tenían un hechizo protector y que eran un símbolo de los muertos y de la prosperidad. La tradición de comer esta legumbre durante la fiesta de los muertos parece tener sus orígenes desde los siglos 7 y 6 antes de nuestra era. En la zona del Mediterráneo, las habas estaban vinculadas al mundo de los muertos, ya que la flor de esta leguminosa es blanca, pero está teñida de negro en el centro, lo cual se interpretaba como un símbolo de la muerte. Además, parece que si las habas secas se dejan en agua, la pintan de rojo y adquiere la apariencia de sangre. Luego de revisar brevemente cómo se instituyeron los días de todos los santos y de los fieles difuntos, regresemos a ver
¿Qué pasaba en estas tierras? Por supuesto, en la Nueva España, la celebración a los muertos de los días 1 y 2 de noviembre fue instituida por los españoles desde el siglo XVI. Algunos estudiosos señalan que dichas fiestas se promovieron al comenzar el largo proceso de colonización en las iglesias fundadas por los franciscanos en Texcoco, Tlaxcala, Huejotzingo y la Ciudad de México, y lo mismo que otras celebraciones religiosas, fueron inculcadas por los frailes y párrocos. El Día de Muertos, los indígenas empezaron a poner muchas ofrendas para sus difuntos, en las que sobresalían el maíz, las mantas, el pan, las gallinas y el cacao. En el siglo XVII, en las comunidades indígenas continuaron realizándose las fiestas. Para ello, los familiares de los difuntos les preparaban ofrendas y por la noche encendían velas. Además, seguían ofreciéndoles comida y bebidas. Al día siguiente, los familiares amanecían bien comidos y bebidos, pues ellos habían consumido lo que tenían las ofrendas. En esa época, los frailes estaban en contra de estos festejos al exterior de las iglesias, pero no les quedó otra que aceptarlos. Al parecer, las celebraciones del Día de Todos los Santos y de los fieles difuntos se unieron a partir del siglo XVIII. Ya en el México independiente, por lo menos en el caso de la capital del país, las fiestas duraban 2 días enteros e incluso podían prolongarse durante todo el mes de noviembre. A estos festejos se les conoció como el Paseo o Verbena de Todos Santos o el Paseo de los Muertos. Cuando esta verbena adquirió mucha popularidad, en los pocos cementerios que había, se empezó a comer y beber en honor de los muertos. Al respecto, reconocidos autores e historiadores como Ignacio Manuel Altamirano y Antonio García Cubas caracterizaron parte de estas festividades como poco religiosas y hasta bárbaras. Los pobres ponían la mesa del comedor con la esperanza de que a las 12 de la noche las almas de los muertos vinieran a comer. De acuerdo con algunos estudiosos, esta era una costumbre romana y pagana que había llegado a México con los castellanos, pero particularmente con los gallegos, ya que muchas de las costumbres paganas fueron conservadas por los católicos. En los altares para los muertos se encendían velas y se colocaban ofrendas compuestas de bizcochos, frutas, dulces, tamales y calabaza cocida, entre muchos otros elementos. El propósito de la ofrenda era, como se dijo, que los difuntos tuvieran algo para cenar. Esta costumbre era producto de la superstición y solo servía para que al día siguiente se alimentaran los miembros de la familia y sus amistades. Sin embargo, esta práctica tendió a generalizarse después de que en el año de 1833 se registró la primera epidemia de cólera. Por razones sanitarias, las autoridades establecieron la regla de que los restos mortales se depositaran fuera de las iglesias. Antes de continuar, déjame decirte que durante la época de la Nueva España y hasta mediados del siglo XIX, los sitios de inhumación estaban administrados por la Iglesia Católica. Para ese efecto, se destinaba el interior de los templos y los atrios. A estos sitios se les llamaba camposantos y, por supuesto, eran espacios consagrados que solo podían ser ocupados con restos de creyentes católicos. Se supone que la elección del sitio de entierro debía estar determinada por criterios religiosos. Sin embargo, el costo de cada espacio se incrementaba de acuerdo con la cercanía que éste tuviera con respecto al altar mayor. Mientras más cerca del altar, más caro era el espacio. El precio iba disminuyendo conforme se alejaba hacia las puertas y se ubicaba en el camposanto. Por supuesto, las fosas para los pobres eran las más alejadas, incluso algunos eran enterrados sin pago. Los sitios próximos a ciertos altares se consideraban idóneos para obtener una mayor protección divina.
al igual que los sufragios e indulgencias que, como ya vimos, reducían el tiempo de estancia en el purgatorio. El entierro en el interior del templo también era un signo de prestigio y era más accesible para las personas con fama de santidad, para los miembros de ciertas hermandades u órdenes religiosas y para los personajes más influyentes y poderosos. En el caso de las fosas, aun cuando se encontraban fuera del templo, sus costos eran elevados y seguían siendo propiedad de las iglesias. Por eso, no era extraño que en algún momento los restos fueran exhumados y se revolvieran unos con otros sin la mínima distinción en el osario parroquial. Otra característica de las sepulturas era el anonimato. Por lo general, no existía una señal que indicara el sitio exacto de cada sepultura. En las últimas décadas del siglo XVIII comenzó a considerarse seriamente efectuar el entierro de los muertos en las afueras de los poblados. Para entonces, esa práctica, considerada de carácter religioso, se convirtió en una amenaza para la salud. Los cadáveres en descomposición, sobre todo los de quienes habían fallecido por enfermedades epidémicas, empezaron a verse como miasmas, es decir, como productores de gases y olores fétidos causantes de contagios y muertes. La creencia en los miasmas obligó a que las autoridades civiles dispusieran la segregación de los cementerios. A finales del siglo XVIII se expidió una cédula para circunscribir el derecho de entierro en los templos solo para los difuntos a los que la Iglesia reconocía procesos de virtudes y milagros y para realizar la edificación de cementerios lejos de los poblados. Por supuesto, estas prohibiciones debían aplicarse primero en donde hubiera epidemias o que estuvieran más expuestos a ellas, para luego seguir con los más populosos y por las parroquias que contaran con la mayor feligresía. Era indispensable que los cementerios se ubicaran en sitios ventilados y distantes de las casas de los vecinos. Estas medidas y otras que se establecieron después tuvieron un cumplimiento muy restringido, ya que interferían con prácticas muy arraigadas entre la población y enfrentaron un rechazo generalizado, sobre todo por el sentido religioso que los vecinos asignaban al cuerpo muerto y por la presencia de elementos simbólicos estrechamente vinculados con la protección divina y con el prestigio que se asociaba a los entierros en los templos. De igual forma, algunos religiosos y párrocos se mostraron renuentes a prescindir de los importantes donativos que les reportaban los entierros en las iglesias. Sin embargo, en los hechos, el control que la Iglesia Católica mantenía sobre los sitios de entierro no se vio amenazado sino hasta mediados del siglo XIX, y la administración de esos espacios, que se consideraban sagrados y exclusivos para los creyentes, siguió en manos de los párrocos. Volvamos al punto. Con el establecimiento de panteones fuera de las iglesias, surgió un nuevo espacio ritual, distinto al que se había usado durante 3 siglos. Así, acudir a los panteones los días 1 y 2 de noviembre para visitar a los muertos resultaba bastante extraño. No era algo que se hubiera hecho en el pasado. Lo mismo aplicaba para adornar los sepulcros. Esa nunca había sido la costumbre. Puede concluirse entonces que estas no eran prácticas ni costumbres familiares ni ancestrales. Incluso, para algunos escritores de la época, podían considerarse novedosas y respetuosas. En los nuevos cementerios ya estaban enterrados los huesos de los muertos a quienes lloraban los mexicanos. El día de Todos los Santos, algunos dolientes acudían a los panteones y se ocupaban del arreglo de sepulcros y monumentos que al día siguiente debían aparecer engalanados. En el caso de los panteones ubicados en las afueras de la Ciudad de México, los familiares de los difuntos tenían que tomar el tren de mulitas o realizar largas y extenuantes caminatas entre charcos y lodazales. No obstante, a la orilla de los caminos había una gran cantidad de puestos con toda clase de comidas y bebidas,
entre las que se encontraba, por supuesto, el famoso pulque. Cuando los dolientes lograban llegar a los panteones, era lógico que estuvieran hambrientos, sedientos y agotados. Por eso, no era extraño que, junto con los adornos y las flores que depositarían en las tumbas, salieran a relucir alimentos y bebidas, mismos que consumían junto a los restos de sus seres queridos. En todo caso, engalanar las sepulturas con mantas, encajes bordados, floreros, candelabros, flores, velas y veladoras era una práctica inusual, novedosa. No obstante, con el paso del tiempo, se empezó a generar el hábito de calificar, de manera informal, la calidad de los arreglos de las tumbas, es decir, cuál estaba más bellamente adornada o con el mejor gusto o cuál era la más elegante. Además, que aprovechaba la ocasión para hacer relaciones sociales y, como ya se dijo, para beber y comer sobre la tumba del muerto, pero con él. Como podemos observar, los festejos que se realizaban fuera de las iglesias tenían un carácter más relajado, pero debemos considerar que una cosa eran las ceremonias que se efectuaban dentro de los templos, conforme a la liturgia, que por supuesto eran muy solemnes, y otra cosa eran las festividades en torno al culto. Tal vez por eso, algunos cronistas de la época hacían hincapié en que los rituales y festejos que se efectuaban en las casas, en las plazas y en los panteones ya no eran parte de los ceremoniales religiosos. Ya no había tristeza, ni duelo, ni respeto. Por el contrario, ya solo se trataba de una festividad tanto o más alegre que la Nochebuena, que servía de pretexto para seguir el jolgorio con familiares y amigos en el cementerio. De acuerdo con varios estudiosos, a finales del siglo XIX, en la época del Porfiriato y luego de concluido el movimiento revolucionario, las festividades referidas al Día de Muertos estaban en pleno declive. Sin embargo, en el régimen cardenista, con el auge del nacionalismo, se dio un nuevo impulso a los festejos, pero a costa de transformarlos en una celebración eminentemente laica. En efecto, como parte de las políticas gubernamentales, las fiestas del 1 y 2 de noviembre dejaron de tener una significación solemne y religiosa. En este cambio participaron artistas de la talla de Frida Kahlo, Diego Rivera y José Clemente Orozco, e intelectuales como Octavio Paz. A partir de allí, las celebraciones tuvieron mayores tintes de divertimiento y adquirieron un carácter laico, con lo cual se integraron plenamente al ambiente nacionalista y se convirtieron en referente del folclore mexicano. Con el impulso de las políticas nacionalistas, a partir de los años 40 del siglo XX, comenzó a proliferar la idea de que México es un país fervientemente creyente del más allá y de que aquí los mexicanos nos hablamos de tú con la muerte y hasta nos burlamos de ella porque nos pela los dientes. Incluso nos la comemos cuando disfrutamos las sabrosas calaveritas de azúcar, amaranto o chocolate. Para finalizar, solo basta señalar que las celebraciones de todos los santos y de los fieles difuntos han sido fiestas muy significativas en el mundo católico desde hace cientos de años, pero en México las políticas nacionalistas las vendieron como parte de las ancestrales culturas mexicas y prehispánicas. No obstante, ya hemos visto que los altares de muertos y el adorno de los panteones comenzaron a ser expresiones generalizadas de la cultura mexicana a partir de la segunda mitad del siglo XIX, no antes. Muchas veces hemos creído que nuestras tradiciones son milenarias o por lo menos que se originaron antes de la llegada de los españoles, aunque eso no sea verdad. Lo que sí es cierto es que nuestras tradiciones y costumbres se renuevan y se reinventan día con día. El caso de las celebraciones del Día de Muertos no es la excepción. Por eso, Halloween ya forma parte de nuestros festejos.
En la segunda parte de esta serie abordaremos la versión de que los inicios de la celebración del Día de Muertos se registraron en las culturas que poblaban Mesoamérica antes de la llegada de los españoles.